bien, pues abra su Biblia en Deuteronomio capítulo 28, versículo 2. El Señor tiene palabra para cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Dígale a la persona de su lado, el Señor te va a hablar hoy. De que le obedezcamos, ese es asunto nuestro, ¿no es así? Pero Dios quiere que lo hagamos voluntariamente, no forzadamente. Es que si no lo hago me puede enviar al infierno. Si no lo hago esto me puede pasar. No, lo hacemos por una simple razón. Y el tema de hoy es, si no obedeces a Dios, tal vez sea una clara señal de que tú no ames a Dios. Si no obedeces a Dios, no amas a Dios. Por sus frutos los conoceréis. Dice Deuteronomio 28, versículo 2, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Padre Celestial, pedimos, Señor, que sea tu palabra hablando, Señor, y ablandando sobre todo el corazón de cada persona, para que toque, Señor, sus vidas, sus mentes, Señor, sus conciencias, para realmente hacer lo que a ti te agrada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si no obedeces a Dios, no lo amas. Puede ser una realidad. Sucedió en África el 20 de julio del año 1990. El sol estaba a mediodía, estaba muy caliente. En vez de echarse tal vez sunblock, era para que se echaran sazonador. Pero ¿sabe qué? Las lentas aguas del río Zambeze iban tranquilas, algunas de ellas, y otras un poco turbias, que causaban olas en la embarcación que iba. Un barco cargado de turistas navegaba tranquilamente allí por esas aguas del río, y en las orillas de ese río estaban algunos cocodrilos por ahí dormidos. De pronto, algo inesperado, una joven africana, Mali Mbuto, de 26 años de edad, y aparte también traía en su vientre un bebé, 6 meses de embarazo. Pero algo interesante, que entre el movimiento del barco, esta joven cae del barco, pero ella no sabía nadar y empezó a ahogarse. Ya se notaba la desesperación en su rostro ante el asombro de los turistas. Ni cómo meternos, se dejaron venir los cocodrilos, pero una enorme cocodrilo hembra, 6 metros de largo, venía hacia ella. Todos pensaron, se la va a comer, no va a dejar nada, pero la cocodrilo la puso en su lomo, llevándola hasta la orilla y la puso a salvo a la tierra. Después el cocodrilo desapareció y se metió en las profundas aguas del río Zambeze. Sabemos, hermanos, que los cocodrilos huyen de quienes o aquellas personas que quieren hacerles daño. Y aparte también sabemos que, viendo el peligro, ellos se defienden como fieras. Es el instinto que Dios les dio, que despedaza carne y hueso. Pero ¿qué ocurrió aquí? No lo sabemos en realidad, pero nosotros como cristianos sabemos, que yo creo que de seguro, tal y como lo dijeron los noticieros, hasta una bestia puede obedecer a Dios. Yo pienso que Dios fue quien le puso esa cocodrilo, ve y salva a esta mujer, esta joven, por su nombre, Mali Mbuto. Yo creo, hermanos, que la obediencia es una palabra que no le gusta a muchas personas, no le gusta a los niños, no le gusta a los jóvenes, y no le gusta a muchos ciudadanos que van por las calles también. Amén. De los que estamos aquí, tal vez algunos tampoco nos guste la obediencia. No nos gusta que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o cómo es que lo debemos de hacer. Y muchas personas dicen, yo no me hago cristiano porque si me hago cristiano, pues ya no voy a poder bailar, pastor. Ya no voy a poder fumar, ya no voy a poder tomar. Y pues yo creo que esos cristianos están muy aburridos. Pero en realidad, ¿sabe qué? En realidad, hermanos, yo me puedo tomar las chelas que yo quiera. ¿Sí o no? Yo puedo ir a tomar droga todas las que quiera. Puedo ir a los bailes, a las fiestas mundanas, todas las que quiera. Y aparte también puedo llevar a la cama, bueno, si se deja, y es que les gusta, todas las mujeres a la cama que yo quiera. Todos tenemos esa libertad. Si queremos hacerlo, lo podemos hacer. De que no debamos es otra cosa. Pero ahora, como cristianos, hay una diferencia de los que no son cristianos a los cristianos. ¿Cuál es esa diferencia, hermanos? Jesús cambió nuestros deseos y cambió nuestro corazón. Ahí está la clave.
¿Sí o no? Esa es la realidad, es lo que muchos no pueden entender. ¿Por qué estos cristianos ya no hacen esto y no hacen aquello? En realidad Dios ha cambiado nuestra mentalidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha cambiado tus pensamientos, tu forma de ver la vida, tu perspectiva de ver la vida también. Amén. Ahora, ¿eres obediente porque le tienes miedo a la ira de Dios? ¿O eres obediente porque, no, es que Dios va a tener juicio sobre mí si no voy a la iglesia o si no leo la palabra? Yo pienso que si no hago esto, Dios es capaz de romperme un brazo. O tal vez quemar mi casa si yo no le obedezco. Pero ¿sabe qué? Dios no quiere que le obedezcas porque le tienes miedo. En realidad, hermanos, yo le obedezco porque tengo miedo que me castigue. Dios quiere que le obedezcas por amor. ¿Sí escuchó eso o no? Dios quiere que le obedezcas por amor. ¿Y sabe qué? Y el amor se prueba en la obediencia. ¿Sí escuchó eso? A ver, repítalo conmigo. El amor se prueba en la obediencia. Ahora, ¿por qué obedecemos a Dios, hermanos? Porque nos ama, pero también porque le amamos. Él quiere lo mejor para nosotros, como el Padre con su Hijo. Y Él te ama como nadie más te va a amar sobre la tierra. Y la palabra dice que la única razón por la que hay realmente amor en el mundo, ¿sabe por qué? Porque Dios es amor. ¿Y sabe qué? No obedecemos a Dios por temor, por culpa o por obligación o temor a que nos vaya a castigar. Obedecemos a Dios por amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó y nos salvó primero, dijo el apóstol Juan. Así que Jesús dijo en Juan 15:14, en la Nueva Traducción Viviente: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Vosotros sois mis amigos si vosotros hacéis lo que yo os digo. En la 60. Jesús dice que si tú eres amigo de Él, tú lo obedeces, tú haces sus mandamientos, hay una conexión entre nosotros, dice el Señor. Así que no puedes decir que amas a Jesús, o sea, yo soy cristiano, pero yo no amo a Jesús, yo no obedezco a Jesús. Tú no puedes ser cristiano si no obedeces a Jesús. Así que la desobediencia es una de las mejores armas de Satanás para que tú no obedezcas a Dios, para que tú lo ames y lo conozcas. La misión principal de Satanás es que, por muchas cosas, interrumpir el plan de Dios en nuestras vidas, alejarnos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es bien importante en la vida de un cristiano, hermanos. La obediencia. ¿Por qué es que hay pocos cristianos? Porque le tienen miedo a la obediencia. ¿Por qué ha habido tanto destrozo en familias, matrimonios, en los jóvenes? Por falta de obediencia. Algo. Tal vez un tráfico ahí, no quise hacer el stop y causó un accidente. ¿Por qué te divorciaste? No, pues no quiso ser fiel al pacto que hicimos. ¿Por qué nos enfermamos? No, pues que el doctor me dijo que me quitó la sal, me quitó los tacos, me quitó los tamales y los chicharrones y el menudo, y no, como quiera, échale una pastilla, ¿sí o no? Y nos enfermamos. Falta de obediencia, hermanos. Pero yo creo, entre todo esto, primero, hermanos, obediencia, como hemos dicho, señal de amor a Dios. Primero, hermanos, obediencia, señal de amor a Dios. ¿Tú obedeces a Dios? Así, pastor. Es una clara señal de que tú amas a Dios. Y si yo te preguntara, ¿amas a Dios? Tanto usted como no cristianos, ¿qué van a decir? Claro, yo amo a Dios. ¿Sí o no? Pero ahora yo creo que si cambiamos la pregunta y dijéramos, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Qué diríamos? Ahí está el detalle. Es donde patinamos, ¿verdad que sí? Cualquiera puede decir, yo amo a Dios, pero ¿obedeces a Dios? Dios dice, ¿tú me amas? Amor, obediencia. Y es lo que vamos a estar viendo ahora. Ahora, el mejor ejemplo, hermano, yo creo que es el matrimonio. ¿Cuál es el marido que ama a su esposa de verdad? No es el que le trae chocolates y flores. Si le quiere traer, está bien, no tiene nada de malo. Se lo hace, qué bueno. Pero ¿sabe qué? Pero lo mejor o la mejor prueba de amor, ¿sabe qué es? La fidelidad. ¿Sí escuchó eso o no? La
Fidelidad. Ahora, ¿qué es entonces la fidelidad? Es la obediencia al voto que hicimos al casarnos aquí, hermanos. Esa es la realidad. Prometo serte fiel en la riqueza y pobreza, en la salud o en la enfermedad. Sí, eso es fidelidad, pero ¿qué es? ¿Estoy obedeciendo algo? ¿Sí o no? ¿Usted quiere saber quiénes son los que aman a Jesús de verdad? Los que le obedecen. Es su naturaleza, es parte de ellos. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 21, el que tiene mis mandamientos, porque muchos los tienen, pero no los obedecen. Y dice, y los obedece. Ese, dice, es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre, dice, y yo le amaré. Y fíjese lo bonito de Dios, me manifestaré a Él. Porque es lo que el mundo no entiende. Pero ¿cómo sabes tú que Dios está en ti y que te acompaña y que está siempre? No lo podemos explicar, hermano, porque Dios se manifiesta en nosotros de muchas maneras. Y mucha gente dice, amo a Dios. Pero Cristo enseñó que solo quienes obedecen los mandamientos de Dios son los que le aman de verdad. Si andas en el mundo, en la vida loca, si te apartaste de Dios y de la iglesia, es que el pecado del pastor, el pecado de un hermano, o si ya no asistes a la iglesia porque tienes mucho trabajo, o por tu mal testimonio, o ya no sirves por tal razón, debes de hacerte la pregunta, ¿lo amo o no lo amo? Porque un mandamiento es, oye, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que ir o no ir a la iglesia no es el problema. El problema es cuando ya no vas. Ya no voy a ir. Porque Pablo, el problema que era aquí el escritor es que, oye, no seas de vez en cuando. Quiero que lo hagas algo regular. Dice, ese es el problema, que no dejen de congregarse como algunos lo hacen de costumbre. Un día sí, un domingo sí, otro domingo no. Pero aquí el problema es cuando ya no vas, no dejando de congregarnos. Si ya no vas, no lo estás obedeciendo. Tú saca tu conclusión. Ahí muestras tu amor a Dios. Debemos de obedecer a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque lo obedecemos, pero lo amamos. Ahora, obedecemos porque Él ha hecho tanto por nosotros, cuando en realidad nosotros, hermanos, hemos hecho muy poco por Él. Esa es la realidad. Obedecemos porque el amor nunca está contento con solo recibir. En realidad, el verdadero amor siempre quiere dar. Dice la palabra en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice ahí, si me amáis y si os queréis, bueno, guardad mis mandamientos. No da la opción. Esa oración, hermanos, en sí lo que, en la gramática, ¿qué nos está diciendo? Es un imperativo, ¿sí o no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que vemos aquí que la obediencia a Dios es una de las mejores maneras para mostrarle a Dios cuánto le amamos. Porque muchas veces queremos hacer cosas para mostrarle a la gente, pero la gente no te va a salvar. Es Dios. ¿Cómo vamos a saber en qué vamos a obedecer a Dios? Nos ha dejado un libro que se llama La Palabra de Dios, que es fundamental la lectura o la palabra para conocer los mandamientos con el fin de conocerlos para aplicarlos a nuestra vida. Nadie practica lo que no sabe. ¿No es así? Es como los enfermeros. Estudian ellos. ¿Qué estudian? Pues unas lecturas, reglas, leyes que ellos luego van a aplicar. Pero si ellos no estudian, ¿cómo van a aplicar lo que no saben, lo que no han estudiado? Esto es lo mismo, hermanos. En Juan 14:23, Jesús dice, el que me ama obedecerá mi palabra. Y quiero que escuche esto. La obediencia a Dios es la evidencia infalible de tu amor por Él. Ahora, no qué hacen aquellos o qué hacen estos. Tú hazte la pregunta, ¿yo amo a Dios o no? No puedes decir, no sé. No, ¿estoy obedeciendo o no? Así de sencillo. No le saques, como dice el dicho, ¿verdad? 3 patas al perro sabiendo que tiene 4. Algo así, ¿verdad? Por ahí va. Pero ¿sabe qué? La obediencia sin amor es legalismo. Llegan a un punto, tienes que hacerlo. Ya no es tanto porque quieras agradar a Dios. No, hombre, es que el pastor me dijo que lo hiciera, que si no hago esto, pues me van a meter a la oficina.
Legalismo, ¿verdad? Es solo una disciplina en tu vida para quedar bien con la gente, que te vean aparentando cuán santo eres en sí, pero todo eso es hipocresía. ¿Se ha convertido la alabanza en tu vida algo vacío tal vez o algo rutinario? ¿Has perdido tu motivación por leer la palabra de Dios, subrayarla, notarla? ¿Estás experimentando un letargo espiritual? Como que no te dan ganas ni de orar ni ir a la iglesia. Andas ya casi echando hasta maldiciones, echando mentiras, chismeando y haciendo cosas que no debes. Se ha convertido la oración, como quien dice, no tanto ya en un rito como, ¿para qué? Acaba de dar lo mismo. Estos son los síntomas de un corazón que se ha alejado de Dios. Un amor no correspondido es como quien dice un amor que es de, como dice, cuando decíamos cuando éramos jóvenes, es plato de segunda mesa, ¿no? Por eso el Señor dice, hey, vuelve a tu primer amor, porque ya andamos en la segunda, tercera o cuarta o quinta mesa, ¿no? Si usted quiere saber si una persona ama a Jesús, préstele atención en la forma en cómo vive. Préstele atención si realmente esa persona está viviendo de acuerdo a los mandatos de Dios. El amor y la obediencia van de la mano hacia Dios, hermanos. Es como un ferrocarril. Están los rieles, luego se sube el tren arriba, ¿verdad que sí? Es importante. Nomás uno, con uno está bien, se va de ladito el tren. No puede. Es bien importante esto. Y eso demostrará si amas a Dios o no. Nuestra desobediencia no solo rompe el corazón de Dios, rompe las leyes de Dios en sí, pero yo creo que más lo que le duele a Dios es que rompemos su corazón, hermanos. Yo creo que es lo que la desobediencia, como que dices, tú lo haces, adormeces tu conciencia, se hace empedernido en un sentido, se oscurece en un sentido el alma, de que si hasta le huyes a la palabra, nadie va a andar yendo a la iglesia, y tus energías espirituales se sofocan, como que ya no está esa pasión. Ay, quisiera que fuera como antes esto y como lo otro. No, olvídate de lo demás, el problema está en ti. ¿Cómo es que tú estás viendo con ese lente lo que te rodea? Así que no importa qué tan activo tú puedes estar aún en una iglesia, lo que importa es qué tan obediente tú eres a Dios. Esa es la pregunta importante, porque la cantidad de amor por Dios será determinada en cuanto tú le obedeces a Dios. Tú no, examínate. Bueno, ¿cuánto amo yo a Dios? Depende de cuánto le obedeces. Escuche bien esto. La obediencia es una actitud que tenemos que aprender a aceptar si somos cristianos. ¿Sí escuchó eso, hermanos? La obediencia es una actitud que se aprende. Cuando sus hijos nacen, ellos nacen obedientes. No, usted los entrena. No diga eso y no haga esto y tiene que ir, y si no va, mira, va a haber esto, ¿sí o no? Así es lo mismo en esto, hermanos. La obediencia es una actitud que aprendemos conforme en la vida cristiana. No es una cualidad en sí que, yo ya soy cristiano, Dios me la dio, gloria a Dios, ponte como gato panza arriba, Dios se va a encargar de lo demás. No, Señor. Es una parte que adquirimos, no cuando aceptamos a Cristo, sino cuando yo decido, yo voy a ser obediente. Es una decisión personal. Así que primero, obediencia, una señal de tu amor a Dios. Segundo lugar, obediencia, señal de que Dios es tu Señor. Esa es la realidad, hermanos. La obediencia es una de las maneras para verificar si Jesús es tu Señor. Él dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros y los demonios se nos sujetan, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué dice el Señor? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que tiene, no, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿De quién? El que hace la voluntad de quién? De mi Padre. Pero hoy muchos hacen la voluntad mejor de las iglesias. Hacen la voluntad de sus tradiciones. Es que mis padres y mis abuelos así me enseñaron. O hacen la voluntad en sí de sus pastores o
o el deseo personal de ellos o de sus amigos, no el de Dios. ¿Y dónde vas a conocer tú la voluntad de Dios? En la palabra de Dios. Tú no la lees, no la conoces, tú no la vas a practicar ni la vas a obedecer. Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel? Dijo Pablo aquí. ¿A quién obedecéis? Sea, dice, del pecado para muerte, o sea, de la obediencia para justicia. Sea lo que sea, tú te sometes a alguien, tú le obedeces, tú eres su esclavo, dice. En eso es lo mismo con el Señor. Dice el 17: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, dice, antes ustedes cuando andaban en el mundial, dice, habéis obedecido de corazón, dice, ahora. O sea, una decisión personal a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de qué ahora? De la justicia. Mira, antes le damos vuelo a la hilacha al mundo, pero ahora, mira, hemos tomado una decisión de servir la justicia, de servir a Dios. Y así como Jesús, hermanos, vivió una vida de obediencia al Padre, siendo que Él era Dios, vemos que nosotros también necesitamos obediencia para vivir una vida en el amor a Dios o a Dios. El amor y la obediencia son dos entidades, aunque son diferentes, pero en realidad casi es lo mismo, hermanos. Esto de el amor y la obediencia están unidas. Jesús mismo, de esa misma frase que Él dijo de un principio, también aparte, dice en Mateo 7:21, aparte otra lectura que Él usa de Mateo 7:21, en Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? O sea, en la versión FBR 2022, si no haces lo que yo digo, yo no soy tu Señor. Si tú haces lo que yo digo, yo soy tu Señor. Es en sí lo que el Señor nos está diciendo aquí. No podemos amar y obedecer a Jesucristo, hermanos, sin destruir muchas cosas personales, emociones, deseos, prácticas, amigos. ¿Por qué muchos no quieren servir a Dios ahora? ¿Qué es lo que dicen muchos? Es que me da vergüenza. Es que tengo que dejar de hacer esto o dejar de hacer aquello. Y hay personas que hasta dicen, tú vas a la iglesia y el pastor te va a quitar todo eso, que ya no lo hagas. Siempre les he aclarado que nosotros no somos nadie para quitarle nada a nadie, hermanos. Nada. Una ocasión una persona me pregunta, oiga, pastor, ¿puedo ir al baile? Si tú sientes, si quieres ir, tú ve. Pero tú ora al Señor y dale. Entra a la pista, Señor, ¿quieres que siga bailando aquí o no? Y esa hermanita después, pastor, no me lo va a creer, dice. Le dimos duro, dice. Pero después sentí algo que no me dejaba en paz. Y si era el Espíritu Santo que me estaba hablando. Nosotros no somos nadie más para prohibir a la gente, no hagas esto y no hagas aquello. Nosotros no somos Dios, hermano. Ese trabajo es del Espíritu Santo. Convence de pecado. Y tú puedes tratar de convencer a las personas, pero se les va a olvidar. Y van a caer en lo mismo, hermanos. Tú solamente predica la palabra y Dios se encarga de lo demás. Amén. Así que el mundo y el diablo sabe, cuando tú obedeces a Jesús, significa que Él es tu amo y tu Señor, pero el diablo no quiere eso. Él te va a poner cosas en el camino para que tú te apartes del Señor. Él detesta eso porque Él quería ser el Señor, quería destronar a Dios. Dijo, yo quiero ser el mero mero, allá justo en el trono, al Altísimo en las alturas. Por eso le llamamos a aquellos también, por ejemplo, los matrimonios, a los esposos, mandilones. Aquellos que obedecen a sus esposas. ¿Por qué las obedecen, hermano? ¿Por qué es que ceden su voluntad a ellas? Porque las quieren. Como dice aquel señor de aquí de La Joya, la quiere el huerco. Ejemplo del hombre, hermanos, por ejemplo, una ocasión estaba un compadre platicando con su esposo. Compadre, y a mi esposa la hago que se arrodille. Sí, oiga, ¿cómo? Sí, dice, cuando yo llego de la fiesta, dice, llego a la casa, corriendo me meto debajo de la cama, y es ahí que me pica con la escoba, ¡sal! ¡Y sal! ¿Verdad? Yo creo, hermanos, que el diablo no quiere que Jesús sea tu Señor. Él siempre va a buscar formas de desanimarte, distraerte, buscar una cosa tan pequeña en un lugar o en la iglesia, en una persona, para que tú ya no busques del Señor.
Y hasta en los cristianos sobre todo usa mucho eso. ¿No es así? Así que hermanos, fíjese lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Viene y te pone cosas o excusas para que no vayas a la iglesia. O aparte te pone cosas en tu mente. Tienes cosas más importantes que hacer. Pero fíjense lo que dice Santiago 1:22. Mas sed conocedores de la palabra. Sí, están ahí, hermanos, Santiago capítulo 1 versículo 22. Mas sed conocedores de la palabra. ¿Dice conocedores o no? No, ¿qué dice? Hacedores. Una gran diferencia, ¿verdad que sí? Porque hay muchos, oiga, hasta no cristianos, que hasta me han hecho preguntas a mí. ¿Y sabe qué hago yo, hermanos? Me rasco la cabeza. Yo, oye, ¿cómo le hace, verdad, para hacer ese tipo de preguntas, no? Te la conocen más que yo. Me pueden citar a lo mejor más versículos que yo. Pero ¿qué dice la palabra? Mas sed hacedores de la palabra, no tan solamente. Y así hay muchos cristianos que vienen, escuchan y luego se salen y amén, gloria a Dios. Y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aquí yo creo que no cabe ese conocido refrán, ¿no? Con la intención basta. Con la gente tal vez sí. ¿Qué dice Dios? Conmigo no. Yo quiero verlo. Hacedores, dice el Señor, ¿no es así? Así que un varón vestido de lino le dijo a Daniel, en Daniel 11:32, la segunda parte, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué dice? Se esforzará. ¿Y sabe qué dice enseguida, hermanos? Y actuará. ¿Qué es actuar? Movilizarse, ¿verdad que sí? Hechos. Por eso Dios le dice a Josué, en Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de conocer, no, de hacer, conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. El libro de los Hechos, ¿cómo lo conocemos, hermanos? El libro de los Hechos, o las intenciones o los hechos de los apóstoles. No es las intenciones de los apóstoles, sino los hechos de los apóstoles. Así que, bueno, amo yo no amo a Dios. Primero, obediencia, señal de tu amor a Dios. Segundo, obediencia, señal de que Dios es tu Señor. Tercero, obediencia, señal de bendición, hermanos. Señal de bendición. Una ocasión, unos niños estaban haciendo ahí travesuras y corrían para acá y corrían para allá y gritaban y se oía el escándalo ahí. Una niña como chimolera, ¿verdad? Mami, 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 los niños se están comportando muy mal y que no sé qué. Y así estaba, y tantas veces y venía la niña a chimulearle a su mamá. Mira, los niños andan haciendo esto y lo otro. Y mami, los niños le están mordiendo las uñas a la abuela. Y la mamá le grita: ¡Niños! ¡Niños! No le estén mordiendo las uñas a la abuela. Si se las siguen mordiendo, voy a cerrar el ataúd. El desobedecer siempre, hermanos, traerá malas consecuencias. Pero si vemos en la palabra, Abraham, hermano, no vamos a hablar de los que desobedecieron y qué les pasó. Sansón, usted se conoce la historia de Sansón, ¿verdad que sí? Se conoce la historia de Saúl, conoce la historia de Adán, conoce la historia de, ¿cómo se llama el que engañó a Jesús? ¿Traicionó? Judas, ¿verdad? Oiga, hay muchos ejemplos que todos conocemos, pero también hay buenos hermanos y aquellos que decidieron obedecer a Dios y llega la bendición. Por ejemplo, Abraham fue bendecido por obedecer, hermanos. Es una persona, diga, que los judíos ahorita lo tienen en una posición muy elevada. Dice la palabra en Génesis 22:18: en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. No, porque te obedecí, Señor. Sí, yo te voy a bendecir. Dice en la NTV: y a través de tus descendientes todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo porque me has obedecido. Wow, la obediencia es lo que puede causar, hermanos. La bendición de Dios, hermanos, prospera nuestra vida. Pero ¿cómo llega la bendición a nosotros? Obediencia. Creo que es Salmo 19. ¿Alguien lo puede buscar? ¿Quién subirá a su santo templo? Dice la palabra: limpio de manos, puro de corazón. No sé qué otra cosa dice. Salmo 24, ¿me lo pudieran alguien leer, por favor?
Salmo 24. A ver, vamos a buscarlo aquí. Me gusta porque a veces decimos, Señor, quiero que me bendigas, o Señor, esto y lo otro, pero vamos a ver lo que dice Salmo capítulo 24. ¿Qué versículo es? El 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué dice? Él recibirá, ¿qué cosa? Bendición de Jehová. Ay, pastor, ore por mí para que Dios me bendiga. Que nomás aquí en esto, el Señor ya me dijo, tú haces esto, yo te voy a bendecir. Y leemos acá lo de Abraham, que dice Dios, yo te voy a bendecir. Usted quiere conocer, bueno, ¿cómo Dios me puede bendecir? Por sobre todas las cosas, Él pide una cosa: obedéceme, yo te bendigo. ¡Qué bendición! ¿No cree usted, hermanos? Así que dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren nomás, hagamos la pregunta, bueno, ¿me están saliendo las cosas bien o no? A lo mejor Dios nos está haciendo un llamado, ¿no cree? También dice en Jeremías 7:23, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande. Y luego, ¿sabe qué dice después? Para que os vaya bien. Ay, pastor, no me está yendo tan bien. Bueno, por las otras malas decisiones, tal vez no sé manejar bien mis finanzas, o tal vez no estoy diezmando, o estoy despilfarrando mi dinero, o algo, no sé. A lo mejor, Señor, no te estoy obedeciendo como yo debo de hacerlo. Así que, hermanos, todos quieren la vida buena, pero no todos están dispuestos a vivir la vida bien. ¿Sí o no? Queremos la vida buena, ¿no es así? Pero ¿sabe qué? ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Bien o no? Esa frase, para que te vaya bien, de ahí de lo que leímos, tú la vas a encontrar 8 veces nada más aquí en el libro de Deuteronomio. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere bendecirnos, hermanos. Dios quiere que nos vaya bien a nosotros y a nuestros hijos. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Obedecerle. Ahí está el detalle. A veces decimos, ay, ¿es fácil conocer la voluntad de Dios, hermanos? Es una pregunta. ¿Es fácil conocer la voluntad de Dios o no? No. ¿O sí? Sí, es bien fácil conocer la voluntad de Dios. Es bien fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Ahí está el detalle. Practicarla, hacerla. Uy, es donde patinamos. Los engranes como que no entran. ¿Quién tuvo esas trocas estándar? Que fue con la que me enseñó a manejar del hermano Noé. Cambio arriba, llega una rechinadera y luego ya la entrincaste y métete abajo y que muévele no sé qué para poder destrincarlo. Y así un rechinadero, y así estamos nosotros a veces también. Una rechinadera como que no quieren engranar los engranes ahí. Dice Deuteronomio 28:1, porque la obediencia, hermanos, es el camino a la bendición. Y muchas veces nosotros pensamos, bendición, dinero. No siempre es así, hermanos. Hay personas que están riquísimas, pero no están en paz. Hay una conciencia que no está tranquila, hermanos. Una persona que tenga paz en su mente y en su corazón, creo que es lo mejor que tú le puedes dar a una persona. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti. Y usted lea el contexto y ¿cuál es, Señor? Tan específico es Dios que hasta nos dice, mira, hasta ciertas enfermedades yo las voy a alejar de ti. Y dice el texto, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y luego que dice, y te alcanzarán. ¿Usted se imagina eso? Yo me imagino como, me acuerdo cuando la abuela Juana me decía, mi hijo, ve y tráeme la gallina golona, vamos a hacerle un caldito, órale. Yo andaba, corre y corre detrás de la gallina, hermanos, que al final batallaba, pero la alcanzaba. Yo creo que así es esto, lo mismo de nosotros con Dios.
y te alcanzará, ¿verdad? Las bendiciones, dice, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Es una ley, es una regla de parte de Dios. Tú haces esto, te va a alcanzar la bendición, tarde o temprano. Así que, hermanos, solas llegarán. Cuando usted no es obediente a Dios y su palabra, usted bloquea las bendiciones de Dios en su vida. Dice Lucas 11:28, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y luego ¿qué dice? Y la guardan. Como dice ese salmo, ¿no? Perdón, ese himno, para andar con Jesús, ¿verdad? Así lo cantamos, bueno, el domingo, tal vez estaré bueno el domingo, el 4:22, para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Primero, hermanos, obediencia, señal de tu amor a Dios. Segundo, obediencia, señal de que Dios es tu Señor. Tercero, obediencia, señal de bendición. Y cuarto, obediencia, señal de que iremos al cielo. A ver, repítalo conmigo, obediencia, señal que iremos a Dios o iremos al cielo. Pero usted dirá, obediencia no dice ahí fundamento o razón, no, señal que iremos al cielo. La obediencia, hermanos, es una de las evidencias de que iremos al cielo. Dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe por qué muchas personas, hermanos, llegan a herejías, a doctrinas falsas? Por esta misma razón de que toman un versículo y de ahí quieren sacar toda su doctrina. Pero este versículo no está aislado, hermanos. Tenemos que ver todo el contexto de la palabra para decir, ¿cómo es que yo entro al cielo? ¿Y qué dice la palabra? Es por fe, es por gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿qué dice Dios? Si tú me recibes a mí, yo habito en tu corazón, yo te sello, mando al Espíritu Santo, y Él va a producir un cambio en tu vida de tal manera que tú me vas a obedecer. Tú vas a ser salvo, pero la obediencia es el resultado de tu salvación. Entonces, es una señal. Yo te obedezco, Señor, yo voy a ir al cielo. ¿Por qué? Porque te estoy obedeciendo, pero no porque obedecer me vaya a llevar al cielo, no, es el resultado de mi salvación. Y como soy salvo, yo te obedezco, Señor, porque te amo. Entonces, esa obediencia va a decir, tú vas a ir al cielo, porque esa obediencia está diciendo que tú tienes a Cristo en tu corazón, y como tienes a Cristo en tu corazón, vas a ir al cielo por fe. Así que, pero pastor, no somos salvos por obedecer, muy cierto. Como hemos dicho, somos salvos por fe y por gracia. Pero la obediencia no te salva, pero refleja si eres salvo. Por eso el Señor dice, esos van a ir al cielo. Es el resultado de ser salvo. Note cómo la obediencia, si usted lee el contexto, hermanos, de la palabra, desde un principio, la obediencia a Dios es una gran virtud en el paraíso, hermanos. Resaltó Dios la obediencia en el paraíso. Fue el único mandato que Dios le dio. Haz lo que tú quieras y come lo que quieras, pero de esto tú no vas a comer. Resaltó la obediencia ahí en ese jardín. La única condición que su creador le puso, obedéceme en esto. Nada se dice acerca de la fe, nada de la humildad, del amor. ¿Sabe por qué? Porque la obediencia los incluye a todos ellos. Ahí están. Y la fe, la obediencia es el resultado de esa fe, gracia, amor, y de ahí sale la obediencia. Si no hay fe, no hay amor a Dios, no va a haber obediencia. Y es lo que resalta Dios aquí. Dios le dijo, no vas a comer de ese árbol. ¿Y qué hizo el hombre? Desobedeció, hermanos. Pero si vamos al último libro de la palabra, en Apocalipsis 14:12, vemos qué es lo que identifica a los cristianos. Dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Y luego se va más atrás, Apocalipsis 12:17, y también el 17 lo dice. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, de principio a fin, desde el principio, vemos, hermanos, desde el paraíso perdido, se perdió el paraíso. Pero al final, ¿qué encontramos? El paraíso recobrado.
Entonces, en sí la ley no ha cambiado en esto, hermanos. Es solo la obediencia la que da acceso al árbol de la vida, a lo que vemos aquí y a la gracia de Dios. Y si tú te preguntaras, bueno, ¿qué pasó entre la desobediencia del Génesis, que cerró el camino al árbol de la vida, que puso un ángel, un querubín y una espada que se revolvía, al árbol de la vida que encontramos acá en el Apocalipsis? Ve usted, hermanos, que en Apocalipsis tenemos acceso otra vez a ese árbol, dice, y entrarán a ese árbol y comerán, dice, de ese fruto. Creo que hasta lo menciona en cada mes. ¿Cómo se logró eso, hermanos? Que acá Dios lo prohibió y luego acá dice, no, ya lo pueden comer. Al principio, al final, nos vamos a la mitad de la palabra. ¿Y qué encontramos ahí? El Calvario, a Cristo Jesús. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, dice la palabra, muchos serán constituidos justos. ¿Pero por qué? Dice Hebreos 5:8, Jesús, ¿qué dice la palabra en esos versículos? Él aprendió la obediencia y alcanzó la perfección, dice la palabra, dice, y llegó a ser ¿qué? El autor de la salvación eterna. ¿Para qué? Para todos los que le obedecen. ¿Qué hizo el Señor aquí, hermanos? Miren nomás la belleza de la salvación de Cristo Jesús. ¿Saben qué consiste? Entre muchas cosas. Es esto, hermano. Jesús trae de vuelta a una vida de obediencia. ¿Ustedes no podían obedecer? Ahora con mi ayuda y con el Espíritu Santo, ustedes lo van a poder hacer. Ahora sí ya pueden comer de ese árbol otra vez. Así que la redención de Cristo pudo restaurar la obediencia en su lugar para tener acceso al árbol de esa vida otra vez. Miren nomás qué importante es la obediencia, hermanos. El Señor la restituyó otra vez. Y para lograr eso necesitas a Jesús como tu Salvador. Y vemos que en este mundo solo hay dos jefes, Dios y el diablo. Si andas en el Espíritu conforme a la palabra, bueno, pues tú eres hijo de Dios, pero si andas conforme a la carne y al mundo, bueno, pues eres hijo del diablo. Este mundo no tiene huérfanos. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Así que si Jesús es tu Señor, Él exige prioridad, como quien dice, sobre cualquier otro tipo de lealtad. ¿Qué nos dice el Señor? Él dice en Mateo 10:37, si amas a tu papá o a tu mamá más que a mí, ¿qué dijo Él? Tú no eres digno de mí. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? O si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, tú no eres digno de mí. ¿Qué está diciendo? Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus tíos, tus hijos, todos están en segundo plano, dice. Yo soy primero, dice Jesús. ¿Tú quieres realmente ser mi discípulo? Yo tengo que ser primero en tu vida. Por eso son pocos los cristianos, hermanos. Cuando obedecer a Dios se convierte en una lucha para ti, una, Jesús no es tu Señor, o segundo, estás alejado del Señor. Bueno, a lo mejor ni eres salvo, pero te debes de hacer esa pregunta. Y quiero que escuche esto. Dios no demanda que seamos santos, perfectos, pero ordena obediencia en sus santos. Esa es la realidad. Y una de las características de un verdadero cristiano es la obediencia. Dice Lucas 11:28, y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Dónde estás tú? ¿Estás obedeciendo al Señor o no? De ahí depende cuánto realmente tú amas a Dios. Termino con esto. Una ocasión iba un pastor ahí manejando y voy tarde a la iglesia para ir a predicar, y ahí iba, como decimos, fondeado, y llegando ahí una curva, ¿verdad? Por ahí, llegando aquí casi a La Joya, la de Sullivan City, ¿verdad? Dios le puso en su corazón, mire, después de la curva, ahí está un policía de La Joya, así que bájale a la velocidad. Es mi instinto nomás, y le siguió, y ¿sabe qué? Ahí estaba el policía, lo detiene, lo va hacia un lado, se pone acá por el lado del pasajero, el hombre baja a la ventana del pastor, señor, licencia y aseguranza, y el hombre le dice, oiga, señor oficial, el hermano, el pastor, no me lo va a creer, pero Dios me dijo en mi corazón que usted estaba ahí, terminando al lado de la curva. Ya toma la licencia, la aseguranza, se va al carro de policía y allá está un rato, toma los papeles y al final regresa y ahí está con el pastor, le dice, aquí están los papeles, y le dice, señor,
le voy a dar un warning o un aviso, otra oportunidad. Dice, la siguiente vez que Dios le hable, obedezca. ¿Estamos nosotros obedeciendo a Dios o no, hermanos? A lo mejor obedecemos más lo que dice un pastor. A lo mejor obedecemos más lo que dice el gobierno. A lo mejor obedecemos más lo que dice la tradición o lo que dice una iglesia, en vez de lo que, o mis amigos, o lo que yo quiero, en vez de lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Así que tu obediencia es una señal de tu amor a Dios, es una señal de que Dios es tu Señor, es una señal que vendrá la bendición sobre tu vida, es una señal de que tú vas a ir al cielo. Así que hazte la pregunta, bueno, ¿estoy obedeciendo a Dios o no? Nadie te puede quitar eso. Si lo estás haciendo, va a haber bendición sobre tu vida. Irás al cielo un día, no porque le obedeces, sino que es el resultado de tu salvación y tu amor a Dios. Así que pastor, me he dado cuenta de que yo estoy desobedeciendo a Dios. Pues necesitas entregar tu vida a Jesús, decirle que te perdone, que entre a tu corazón. Él te va a perdonar y te va a salvar. Y cuando tú hagas eso, es entonces donde va a cambiar tu personalidad, va a cambiar tu pensamiento y vas ahora a querer agradar a Dios. Así que hazlo si no lo has hecho. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que a través de ella podemos conocerte más y lo que tú deseas, Señor. Pedimos para que seas con tu iglesia, Señor, para que pueda ser obediente, Señor, independientemente de que otros no quieran hacer lo que es correcto, Señor, que tu iglesia, Señor, haga lo que es correcto. Y pedimos, Señor, también por aquellos que no lo están haciendo, tal vez por temor, Señor, por vergüenza, el qué dirán, por deseos o gustos, Señor. Pedimos para que tú, Señor, seas tocando y quebrantando sus corazones, para que entreguen su corazón a ti, Señor. Y tú cumplas, Señor, tu propósito y tu llamado en ellos. Así que nos encomendamos hoy en ti, Señor. Bendice tu iglesia y que podamos ser identificados por la obediencia. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.